Hay que comentar aquí que ya en el año 77 se pone a escribir Lucas el tema del Imperio Contraataca, pero el tema ese del Wampa siempre se ha dicho que se ha puesto porque por la deformación, digamos, facial de Mark Hamill. No es así, porque no le quedó ni siquiera ninguna cicatriz. Esto se le ocurrió porque quería meter una aventura inicial. De hecho, la aventura inicial que había pensado era de Han Solo yendo a buscar a su padre, que era un magnate, digamos, del transporte galáctico, y le quería convencer para que ayudara a fastidiar el imperio, digamos, colapsando el tema del transporte, ¿no? Esa iba a ser la escena inicial del Imperio Contraataca, que acabó siendo cambiada con el paso de diferentes guiones, y lo cambió por esta escena en la que Luke resulta atacado por un Wampa, y había una escena que luego resultó rodada pero eliminada en postproducción, en la que varios Wampas atacaban la base Echo de Hoth. Entonces hay que descartar esa idea que siempre se ha dicho que tenía su razón de ser en la deformación facial de Mark Hamill. ¿Qué es lo que hizo Mark Hamill después de Star Wars? Pues lo primerísimo que hizo fue Correrías de Verano, una comedia de aventuras del año 78, que a él le gustó mucho, pero no tuvo mucho éxito. Le gustó mucho porque tenía una relación romántica con la chica protagonista bastante buena en su opinión, y bueno, esto trataba de que un estudiante de instituto pues estaba reconstruyendo un Corvette, un coche Corvette, y se le roba una banda de ladrones de Las Vegas y tiene que ir a Las Vegas a recuperarlo, ¿no? Y ahí pues se encuentra con esta prostituta, digamos, en prácticas, como ella dice, y tiene una relación romántica con ella. Bueno, pues esto realmente no fue ninguna maravilla, no tuvo tampoco unas críticas excelentes. Él además no pegaba demasiado en el papel porque hacía de estudiante de instituto y ya no tenía esa edad, era un poquito más mayor, y lo que pasa es que pudo hacerlo porque tenía unos rasgos bastante aniñados, como sabemos. Y el caso es que esto recaudó $30 millones, es muy poco dinero en proporción a los 700 millones, por ejemplo, que había recaudado Star Wars, pero como había costado muy poco dinero, en torno a 2 millones, una cosa así, pues sí que es verdad que la película fue rentable al final. Lo siguiente que hizo fue el infame especial televisivo de Star Wars del año 78, que era el Holiday Special. Esto en realidad no se hizo por las navidades del 78, como se suele decir. Es verdad que en muchos países, como Brasil y otros países, se emitió en las navidades del año siguiente, pero aquí, en origen, se emitió en la televisión americana y canadiense por la época de Acción de Gracias, que eso es más bien en noviembre, ¿no? Eso hay que comentar un poquitín esa curiosidad. Y nada, esto hay que comentar que no le gustó a nadie, ni al propio Lucas, que llegó a declarar que le gustaría destruir todas las copias existentes del programa. Por supuesto prohibió su comercialización en formato doméstico, y nos ha llegado pues gracias a que gente lo grabó en su día en VHS y luego se ha distribuido por internet, pero no tiene versión comercializada, ¿no? Porque ya digo que no gustó nada. Los propios actores, Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, suelen evitar las preguntas en las entrevistas que tengan que ver con el Holiday Special. A lo mucho se le ha llegado a decir, por ejemplo, Harrison Ford dijo en la promoción del episodio 7, que bueno, le preguntaron ¿qué te parecería volver a hacer un especial televisivo de Star Wars? Y dijo, por encima de mi cadáver, ¿no? O sea, les gustó absolutamente nada. A Mark Hamill igual, a Carrie Fisher igual. Decía Carrie Fisher en broma que ponía el Holiday Special que le había regalado George Lucas, vamos a decir, como recompensa por haber grabado los audiocomentarios de la edición de DVD de la trilogía clásica. Le regaló una edición doméstica de Holiday Special y Carrie Fisher lo usaba para ponerlo en sus fiestas en casa para que la gente se fuera marchando, de la escasísima calidad que tenía esta producción. No le gustó, ya digo, que a nadie. Pero sí hay una cosa que gustó de todos los sketches que tenía esto. Era un conjunto de sketches de muy baja calidad, que duraba como 90 minutos, lo hicieron demasiado largo para meter más anuncios. Aquí George Lucas, el problema estuvo en que estaba liado con el Imperio Contraataca y no lo pudo supervisar, ¿no? Él dio la idea de que esté protagonizada por la familia de Chewbacca y se marchó, ¿no? Y los guionistas que se pusieron con esto, fatal. Un guionista que escribió el guión al mismo tiempo que consumía drogas, entonces eso pudo influir en la baja calidad de esta producción. Bueno, el caso es que lo único que se salvó de la quema, que se suele decirse, es un cortometraje de animación llamado The Story of the Faithful Wookiee, la historia del Wookiee fiel, porque tiene una calidad muy buena y además permitió ver a Boba Fett un par de años antes de que apareciera en el Imperio Contraataca, ¿no? Estuvo muy bien en ese sentido, y también permitió a George Lucas conocer a Nelvana, que es la empresa de animación que hizo este corto de unos 8 minutos de duración o cosas así, y luego fichó a esta misma empresa de animación para hacer la serie de televisión de los Ewoks y de los droides. Y bueno, ¿qué es lo que hace Mark Hamill? Bueno, pues sigue el consejo de su buen amigo Sir Alec Guinness, alias Obi-Wan,
de que, oye, mira, si ves que no hay suerte con el cine o con la televisión, prueba con el teatro, que está muy bien. Y bueno, pues eso es lo que tuvo que hacer Mark Hamill. En esta época empieza a hacer un poquito de teatro y lo hace bastante bien, hace unas interpretaciones muy buenas. La que más le destaca de su carrera teatral es sobre todo la del Hombre Elefante del año 81. Y bueno, lo malo de esta producción es que solamente duró 3 semanas en cartel. La gente no estaba por la labor de ver esta historia, que igual era un poquitín triste o lo que sea, y no funcionó, ¿no? Pero por su parte hizo una interpretación muy buena. Vamos a hablar con el episodio 5 de Star Wars, el Imperio Contraataca del año 80, y aquí comentar que fue incluso más complicada que el episodio 4, porque les pasó también de todo. Por ejemplo, tuvieron un muy mal clima, con todo tipo de tormentas, en Finns, en Noruega, cuando rodaban la parte de Hoth. El títere de Yoda dio muchísimos problemas ya en su construcción, y el rodaje era más lento de lo esperado. El director Irving Kershner era tan perfeccionista que retrasó muchísimo el rodaje, y tuvieron que pedir un segundo préstamo bancario, porque George Lucas se había quedado ya sin dinero. Bueno, de todo, realmente pasó de todo en esta producción, aunque se suele pensar eso, que igual fue más fácil que la primera, pues nada más lejos de la realidad. Aquí Lucas llegó a pensar que no iba a poder asumir el dinero que estaba costando, se pasó muchísimo de presupuesto y de tiempo, y menos mal que consiguió ese segundo préstamo bancario, porque si no hubiera tenido que suplicar a 20th Century Fox, y eso derivaría en perder derechos sobre estas películas. Aquí hay que destacar sobre todo la interpretación de Mark Hamill, se le elogia mucho en sus escenas con Yoda, porque esto era muy difícil, ¿no? Estar trabajando solamente con un títere, pero lo hizo también que nos creemos al títere, ¿no? Fomentó mucho el realismo de esta criatura, aparte que estaba muy bien hecho el títere por parte de Stuart Freeburg, que era el mago de los muñecos y las figuras y las máscaras y demás. Hizo incluso la de Chewbacca también en Inglaterra, un magnífico especialista en maquillaje inglés. Y luego también Frank Oz. Frank Oz hizo también una labor extraordinaria, porque interpretó muy bien el personaje. Ya sabemos que es el títere principal, lo movían entre 4 personas, pero este era el que le pone la voz además, y lo hizo tan brillante que Lucas llegó a proponerle para los Oscars de ese año. Intentó fomentar su candidatura a mejor actor secundario, pero ya sabemos que la Academia de Hollywood no se mete con esa categoría, no existe como tal, y nunca ha dado un Oscar a un actor que esté disfrazado o que esté moviendo un títere. Hay mucha cólera en él. Es como su padre. ¿Era yo diferente cuando me enseñaste? No está preparado. Y Yoda. Estoy preparado. Ben, yo puedo ser un Jedi. Ben, dile que estoy... ¿Preparado estás? ¿Qué sabes tú de estar preparado? Durante 800 años he entrenado a los Jedi. Yo decidiré quién debe ser entrenado. Bueno, pues aquí hay que comentar la anécdota de que Mark Hamill tuvo que repetir su cabezazo contra el techo un total de 16 tomas. Esto viene a representar lo exigente y meticuloso que era Irving Kershner en el rodaje de esta película. Y luego ya pues vamos a pasar a los accidentes, que Mark Hamill siempre ha sufrido alguno en estas películas. Aquí sufrió un total de 3, vamos a ver. El primero de ellos, el más destacable, es este, porque se rompió un pulgar al hacer este salto. Era un simple salto en el que tenía que esquivar la pata del AT-AT, nada más que eso, pero cayó mal y tuvo esa avería. Y esto le dio muchísima rabia, porque esto lo rodó en uno de sus días libres. No tenía que rodar ese día, pero le pidieron por favor hacer este pequeño inserto para poder trabajar en los efectos especiales de la escena, y le pasó esto, ¿no? Esto tenía el día libre, ¿por qué? Porque acababa de nacer su hijo Nathan, su primer hijo, y claro, quería estar con él, ¿no? Y entonces fastidiarle de esta manera, el estar lesionado luego en su día libre, pues le dio muchísima rabia. Otro accidente que tuvo fue en esta otra escena, que es una escena eliminada, en la que Lando rescata a Luke del techo del halcón milenario cuando están situados debajo de Bespin, y aquí se dislocó ese mismo pulgar. Ya le tenía más o menos solucionado el tema, y tuvo otra vez la misma avería. Y luego un tercer accidente que, bueno, se quedó más bien en un susto, no llega igual a la categoría de accidentes, que le mordió esta serpiente que él sacaba de esta tobera, digamos, de propulsión del ala X, ¿no? El problema estuvo en lo de siempre, que Irving Kershner le hizo repetir varias veces esta escena, y ya cuando fue a coger la misma serpiente por tercera o cuarta vez, le mordió un poco en la mano, ¿no? No le hizo una gran herida, ni mucho menos, pero se llevó un poco el susto, ¿no? Esto se puede ver en uno de los making of de las películas. Vamos ahora con el estreno del Imperio Contraataca. Aquí vemos una imagen de la premiere en Londres. Por supuesto también hubo una gran premiere en Estados Unidos. Y hay que comentar que recaudó bastante menos que episodio 4, pero estuvo muy bien, fue un taquillazo de los mejores de la historia, más de 500 millones de dólares respecto a los 700 que había obtenido el anterior.
y las críticas también fueron muy buenas, recibió también muchos premios y reconocimientos, entre ellos el Oscar a los efectos especiales, como no puede ser de otra forma. Y aquí hay que comentar que se esperaba más por parte del público. El público no se deshizo en elogios como ocurrió con la película anterior, porque esperaban algo más alegre, no les convenció igual en esta época el tono oscuro de la película, y sobre todo no les hizo gracia que tuviera final abierto. Lo del final abierto les resultó un poco decepcionante, pero con el paso de las décadas pues ya sabemos que esta película actualmente está la mejor considerada de toda la franquicia. ¿Qué es lo que hizo después Mark Hamill? Pues una película bélica, curiosamente, que se llamaba Uno Rojo División de Choque, del año 80, la protagonizó en conjunto con Lee Marvin, una gran estrella como sabemos, pero por desgracia pues esto pasó sin pena ni gloria por la taquilla, no estuvo tampoco especialmente bien vista, él lo hizo muy bien interpretando a un militar, pero en general pues tampoco... Actualmente sí, actualmente se ha revalorizado, está considerada una muy notable cinta bélica, pero en aquel entonces no gustó demasiado, y eso que estaba basado en hechos reales, está basado en experiencias reales del director de la película en la Segunda Guerra Mundial, y eso que además obligó al reparto a someterse a un entrenamiento militar en el típico campamento americano, bajo la dirección de Lee Marvin, que había sido militar antes que actor. Entonces estaban todos muy bien preparados para hacer sus escenas de acción, estaban en forma, sabían cómo manejar las armas y toda la parafernalia de lo que es ser un soldado, pero luego ya digo, la película en sí pues no convenció demasiado en aquel momento al público de la época. Vamos ya con el episodio 6, el retorno del año 83, y aquí es gracioso que tanto Mark Hamill como Billy Dee Williams, alias Lando, propusieron lo mismo para sus personajes, a George Lucas, que tuvieran una relación romántica, y George Lucas les dijo que no a los dos. Luego, sin embargo, sí se ha visto esto muchísimo en el universo expandido. Luke en las novelas ha tenido incluso varias novias a lo largo del tiempo, y se casaba incluso con una de ellas, con Mara Jade, ¿no? La antigua mano del emperador, que había intentado matarla en un primer momento, y al final se acaban enamorando y convirtiendo en matrimonio, ¿no? Bueno, pero en este momento Lucas no quería meter esas relaciones románticas, y también descartó el que muriera Harrison Ford, el que muriera Han Solo, porque se lo había pedido el propio Harrison Ford, se lo había pedido también el guionista Lawrence Kasdan, veía que era una cinta demasiado alegre, faltaba un poco de drama en el desenlace, y George Lucas dijo que no, y decía Harrison Ford que esto debió ser porque no quería perder en las ventas del merchandising del personaje, ¿no? Puede ser también por ese motivo, y por eso la película también es como más comercial, porque se enfrenta a la otra estrella de la muerte, y por eso el productor Gary Karth no quiso participar en esta película, aunque realmente ya le había despedido Lucas. Lucas ya en el Imperio Contraataca había fichado a Howard Kazanjian para reemplazarle tanto en esa película como en la siguiente, que es un productor que funcionó muy bien también en En busca de la arca perdida, como hemos visto en la charla biográfica que he hecho sobre él, y Gary Karth estuvo fuera ya del Reto del Jedi porque no le gustó a Lucas cómo había manejado el tema del Imperio Contraataca, que se había pasado, como hemos visto antes, de tiempo y de dinero. El caso es que esta película, de nuevo, fue más complicada incluso que la anterior, costó muchísimo llevarla a cabo porque tenía más de 700 planos de efectos especiales, cuando en el episodio 4 había tenido en torno a 400, y fue bastante difícil. George Lucas dijo eso, que era la más complicada de las tres, sobre todo la parte que se desarrolló en Yuma, en este desierto de Arizona, porque sufrieron de todo aquí, ¿no? Tuvieron una tormenta de arena que paró el rodaje un día, altísimas temperaturas, 8 meses de construcción de la barcaza con 5 toneladas de clavos, tuvieron que construir una carretera para que llegara aquí el equipo y el reparto, había que mojar continuamente la carretera para que no fuera invadida por la arena del desierto, etcétera, etcétera. Bueno, incluso aquí tuvo lugar el peor accidente de toda la saga de Star Wars, porque se soltó una manguera de un generador de humo y quemó buena parte del cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado a un técnico de la película, que le tuvieron que trasladar rápidamente en helicóptero al hospital más cercano. Bastante complicada esta parte. También los especialistas que saltaban a la colchoneta que estaba dentro de la boca del Sarlacc se rompían brazos y piernas porque caían desde muchísima altura. Bueno, ocurrió de todo, sobre todo en esta parte de la película. Fue más fácil el rodaje de Endor, que se hizo en un bosque de secuoyas de California, pero ya digo que entre esto y la complejidad y cantidad de efectos visuales en postproducción fue bastante complicada. Lo bueno es que aquí se puso George Lucas a hacer de director de segunda unidad y agilizó bastante la cosa, y no se pasaron ni de tiempo ni de dinero por una vez. Hay que comentar que el director escogido en esta ocasión no fue Irving Kershner. Irving Kershner lo rechazó porque había sido muy costoso hacer la película anterior, pero quiero recordar que se le llegó a ofrecer, lo que pasa es que no quiso hacer la siguiente, y entonces tuvo que fichar a un director que no estuviera en el sindicato de directores de Estados Unidos, porque Lucas se había salido de él
cuando le multaron con $250.000 de multa por no poner los créditos del reparto y del equipo al principio del Imperio Contraataca, pero claro, él quería ser consecuente con la película anterior, que empezaba con los rótulos amarillos, y no podía ser. Entonces pagó la multa y se marchó del sindicato de directores, también se marchó de la MPAA, la Asociación de Cine Americana, y claro, esto le impedía fichar a el director que quería para esta película, que era Steven Spielberg, porque pertenecía a ese sindicato de directores, tenía que ser alguien fuera de ese entorno, y por eso fichó a este director que era galés, Richard Marquand, porque además le había gustado mucho cómo había trabajado en la película El ojo de la aguja. ¿Qué es lo que pasó entonces? Que el propio Richard Marquand se vio superado por esta superproducción y ya desde un primer momento, porque tenía muchos efectos especiales y él no había trabajado en este género, le dijo a George Lucas: quiero que estés conmigo todos los días en el set de rodaje. Entonces esto impidió el plan original de Lucas en esta época, que era supervisar el rancho Skywalker mientras estaban construyendo. Entonces tuvo que hacer esto, ponerse de segunda unidad para echarle una mano con las escenas, y continuamente pues la gente le preguntaba a él las dudas en vez de preguntárselas a Richard Marquand, porque estaba, ya digo, allí presente, ¿no? Esto también derivaría, como sabemos, en que Lucas se divorciaría de su esposa Marcia, porque claro, estaba desatendiendo mucho a la familia, a su hija Amanda, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que Richard Marquand, pues eso, no hizo tampoco una labor tan extraordinaria como Irving Kessler, dio buenas ideas dentro de lo que cabe, pero no fue tan bueno, porque tuvo que estar continuamente apoyado por George Lucas, y la gente dice que la película la dirigió más George Lucas que Richard Marquand, y encima por parte de Mark Hamill y por parte de Carrie Fisher no les gustó en absoluto cómo les trataba bastante mal en comparación con Harrison Ford, que claro, aquí ya Harrison Ford era una estrella y le trataba como tal, ¿no? Había una diferencia de tratos que no les hizo ninguna gracia a estos actores, y por parte de Harrison Ford también se quejó de Richard Marquand porque no era demasiado eficaz, no se preparaba las escenas el día anterior y estaba como muy dubitativo durante el rodaje, ¿no? Esto también lo criticó este actor de Chicago. Hay que comentar que Carrie Fisher le gastó una broma a Mark Hamill y le dijo: oye, ¿por qué no te pones esta túnica que tengo yo de flores para estar por aquí, por el set de rodaje del desierto de Yuma, en la barcaza de Java, que no te va a ver nadie, ¿no? Bueno, pues aquí ocurrió que un periodista con un teleobjetivo consiguió sacar esta foto y la foto dio la vuelta al mundo, ¿no? Entonces se partió de la risa Carrie Fisher a raíz de esta situación, ¿no? Que al final le acabaron viendo con esta túnica femenina, o este batín, y es verdad que tuvieron que rodar todas estas escenas con un cerco enorme de vallas para que no se metiera la gente en el set de rodaje, porque fueron con cientos de buggies a acercarse a esta zona, y eso que es una zona inhóspita de desierto, ¿no? Y tuvieron que alejar a helicópteros con periodistas para que no se filtrara nada del rodaje. Aquí Mark Hamill volvió a sufrir un pequeño accidente, en este caso no fue demasiado grave porque le permitió continuar rodando después de esto, que es cuando le eleva la mano robótica, la mano animatrónica del Rancor, se cayó de ahí y se hizo un pequeño esguince de tobillo, pero ya digo que no fue demasiado grave. Esto, por ejemplo, es una de las buenas ideas que tuvo Richard Marquand, por cierto. Richard Marquand dijo a George Lucas que estaría metiendo un inserto con esta mano animatrónica para dar más realismo a la escena del Rancor, que ya sabéis que se hizo con un títere de varillas. Se hizo con una técnica en la que tenían que rodar a toda velocidad para luego, al ponerlo a cámara lenta, pues que diera el efecto de tamaño y de peso, ¿no? Rodaban algo así como 4 segundos en tan solo uno, para luego, al ponerlo a 24 fotogramas por segundo, que quede el efecto de ser un ser enorme, ¿no? Bueno, pues el titiretero, que era Phil Tippett, y sus compañeros, les costó muchísimo hacer 4 segundos de movimiento en solo uno, ¿no? Lo tuvieron que rodar todo a cámara rápida. El caso es que aquí tuvo muy buena idea Richard Marquand, pero curiosamente George Lucas se lo quiso rechazar en un primer momento porque era muy cara la construcción de esta enorme mano animatrónica. Igual para este par de planos se tenía que gastar, no recuerdo si fueron $10.000 o $5.000, una barbaridad de dinero, y estuvo a punto de vetárselo, ¿no? Al final le dio el visto bueno y es verdad que esto quedó muchísimo mejor en pantalla. Bueno, llegamos al estreno de El Retorno del Jedi, que si no recuerdo mal, fue justamente 6 años después que el episodio 4, el 25 de mayo del año 83, y fue récord de taquilla en el primer fin de semana en Estados Unidos de la historia del cine, pero luego la taquilla no fue tan buena como las anteriores, bajó un poquito más, bajó de los 500 millones del Imperio Contraataca a unos 400, y por supuesto fue la más criticada de las tres. No gustó tanto porque era muy infantil, el tema de los Ewoks, demasiado buena, no era tan oscura como la anterior, no gustó el desenlace de ciertos personajes, cómo acababa Boba Fett, cómo acababa Yoda, cómo acababa Darth Vader, celebraban la victoria contra el Imperio como muy rápido, nada más terminar la batalla de Endor.
etcétera, etcétera, ¿no? Tiene bastantes más críticas en comparación con las otras dos, pero con el paso de las décadas se ha seguido revalorizando y sigue manteniéndose más o menos en términos generales en todos los rankings, en el top 3, ¿no? Imperio Contraataca, luego episodio 4 y luego episodio 6. Eso suele suceder por parte de la opinión de la mayor parte de la gente, de la crítica y de los rankings, ¿no? Pero en su momento ya digo que ya recibió esas críticas, incluso gente del equipo del reparto se mostró en contra, ¿no? Por ejemplo, Harrison Ford dijo que no le había gustado tanto como las anteriores, el diseñador de producción, el encargado de los decorados, Norman Reynolds, también se quejó un poquito de esta película, y al final el único que realmente la apoyó y que dijo que era la mejor de las tres era Peter Mayhew, alias Chewbacca. Llegó a declarar que era la mejor de las tres por dos razones, porque tiene unos efectos especiales más impactantes y un mayor número de criaturas. Pero ya digo que no era la opinión generalizada, ya digo, ni incluso entre miembros del equipo del reparto. Por ejemplo, otro actor, Anthony Daniels, dijo: me gustó Jedi, pero solo porque pude interpretar a Dios y porque pude poner a Harrison Ford en una barbacoa. Pero lo hizo realmente en tono irónico, ¿no?